Muy queridos por venir, muy generosos. Está haciendo un poquito de frío. Sí, señora. Está por ahí cafecito. ¿Quién se lo manda? ¿Ya tomaron eso? Ya se está acabando. Claro que hace frío, entonces hay que abrigarse, pero los embalses estaban bajitos y no nos cabe un lío más. Así que mejor que llueva. Mejor que llueva y haya más agüita y no que haya desabastecimiento. No nos cabe un lío más. ¿Estamos listos? ¿Lista? Sí, da un segundo, le mandamos a los que no están aquí presentes. Listo. Arranque. Mil gracias a todos de verdad por acompañarnos. Hoy es un día muy importante para Bogotá. Un día muy importante porque es un día en el que le notificamos a Bogotá que no solamente estamos trabajando en lo urgente, el cuidado fruto de la pandemia del coronavirus, sino que también estamos trabajando en lo importante, en lo estructural, en la reactivación social y económica de nuestra ciudad. Yo celebro que en medio de todas las dificultades, como lo decía el señor vicecontralor y el señor viceprocurador general de la Nación, la institucionalidad no ha parado ni un solo minuto. El Consejo de Bogotá sesionó, debatió el plan, lo mejoró, lo aprobó en un proceso transparente. Aquí tenemos un pequeño documento histórico que me acaba de entregar Adriana, cómo se fue verificando y votando artículo por artículo, con un proceso de discusión muy riguroso, en ejercicio de un control político totalmente independiente, riguroso, pero constructivo del Consejo de Bogotá. Y hoy tenemos la oportunidad entonces de firmar y dar por concluido el proceso de aprobación del plan de desarrollo. El acuerdo del plan de desarrollo de Bogotá entra en vigencia hoy. Estamos adelantando con la administración la armonización presupuestal. Estamos cambiando de los nombres y proyectos del plan de desarrollo anterior a los nombres, proyectos y presupuestos del nuevo plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Bogotá. Y por lo tanto, culminado ese proceso de empalme, digámoslo así, entre los dos planes de desarrollo, empieza la ejecución. Y la ejecución pasa por la contratación. Y la contratación pasa por la transparencia. Porque aquí lo que necesitamos es generar empleo, generar educación, generar salud, generar bienestar, no generar problemas, no generar pleitos. Lo que la ciudad necesita es una ejecución rápida y transparente. Y por eso invitamos al sector privado, a la academia, a los organismos de control distritales, nacionales, liderados desde la veeduría, esa entidad de lujo que tiene Bogotá, que no tiene nadie más, que tiene justamente una función de control preventivo, que ha venido acompañando al distrito en la contratación de 1 billón de pesos por urgencia manifiesta que se ha necesitado en esta pandemia. Pero ahora viene la contratación y priorización de 53 billones de pesos, 4 billones este año, lo que se programa el año entrante y el siguiente, 20, 21 y 22, son los años de mayor ejecución, porque la ciudad lo necesita. Necesita esos hospitales, necesita esas escuelas, necesita esas ayudas, las microempresas necesitan los créditos, los ciudadanos necesitan los empleos, los jóvenes necesitan los cupos universitarios, los niños necesitan los cupos de jardín, los adultos mayores los cupos de protección. Y desde el año pasado ha venido haciendo el país aprobando una serie de innovaciones constitucionales, que los organismos de control no lleguen tarde a lamentar, sino que lleguen desde temprano a prevenir, a fijar criterios para que la contratación se haga expedita pero transparentemente y no se pierda un solo recurso público. Bogotá, que siempre ha liderado la innovación, la está aplicando nuevamente. La lucha contra la corrupción, que ha sido un compromiso de mi vida, empieza en las elecciones. Cuando nos elegimos de manera decente, sin conflictos de interés, sin comprar votos, sin clientelismo, sin corrupción, sin deberle nada a nadie. Así fue la campaña y la elección en Bogotá, y esa era la primera garantía de transparencia. La segunda, elegir un equipo de gobierno que por supuesto es derivado de la coalición que presentó un programa de gobierno y compitió para ganar. Esto no era ganar y después evadir la responsabilidad de gobernar, no. La coalición del Verde, del Polo, de activistas, de ciudadanos independientes, que le dijimos a la ciudad la queremos gobernar, vinimos a gobernar. Pero hemos elegido equipos competentes, meritocráticos, y las
órdenes de prestación de servicios o apoyos administrativos que necesitamos los hemos venido vinculando a través de Talento No Palanca. Segunda garantía de que tengamos una eficaz lucha contra la corrupción, meritocracia para acceder al gobierno. Y la tercera, la que estamos haciendo hoy, un comité de garantía de transparencia de lujo, con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Distrital, la Personería Distrital, la Veeduría Distrital, el sector privado. Agradecerle al doctor José Alejandro Cortés, al expresidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao, a la señora exministra, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Grey, a la actual directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta, María Margarita Zuleta, la Paca, como le decimos amorosamente todos, que además es una de las mayores expertas en contratación transparente y lucha contra la corrupción de Colombia, a Silvia Escobar, miembro de la Junta Directiva de la ANDI y además presidenta de Terpel, que nos acompañen en este comité público, privado, de organismos de control, de la academia, que garantice que vamos a hacer una ejecución transparente y eficiente del plan de desarrollo. Ese es el acto al que hemos trabajado hoy. Hay cosas que tal vez se ven poco, pero no se están dejando de hacer. Hoy es un día para mostrar todo lo que hemos venido haciendo a la par de atender la emergencia en estos meses y que nos permiten prepararnos para atender no solamente las UCIs, no solamente las pruebas, no solamente la atención domiciliaria que ha necesitado la pandemia, sino también todos los demás frentes de la ciudad, el social, el ambiental, el de empleo, el de movilidad, con esta hoja de ruta de ciudad que tenemos aprobada el día de hoy. La verdad que mil gracias a todos, a los medios de comunicación, me complace verlos de nuevo en esta su casa, no sé a ustedes, nos hacen falta, les agradecemos que nos hayan acompañado virtualmente, pero cuando nos podemos ver siempre hay algo de calidez en el trabajo conjunto que es insustituible. Así que mil gracias por acompañarnos en este evento y si tienen dudas o inquietudes sobre lo que hemos presentado hoy, bienvenidos. A los periodistas que van a preguntar, les pedimos por favor que se acerquen a este micrófono. Empezamos con Diana Giraldo de CNI. Buenos días, alcaldesa. Quiero preguntarle, la inversión de la que usted habla es 109 billones de pesos. Explíquenos cómo se va a financiar ese plan de desarrollo, cuántos recursos propios, corrientes, de deuda y cómo se sustituirán esas fuentes de financiación que se cayeron en el Consejo. Si usted piensa en el corto plazo presentar de nuevo la contribución de parqueadero o una modificación al impuesto predial, más incentivos en este impuesto, por favor. Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Este es un plan de desarrollo que, como necesita Bogotá y mucho más en esta emergencia, es un plan de desarrollo ambicioso. En total prevé invertir entre el 2020 y el 2024 109 billones de pesos. La ciudad necesita reactivación social y económica, necesita empleo y mitigar la pobreza. Razón por la cual no es este el momento de subirle la carga de impuestos a los ciudadanos y a las empresas. Si queremos reactivar empleo y mitigar pobreza, no está, como diría el dicho, el palo para cucharas. Este plan de desarrollo no va a cobrar nuevos impuestos ni va a subir las tasas. Este plan de desarrollo sabe que vamos a tener un pequeño apretón este año. Vamos a tener menos recaudo de ingresos tributarios y corrientes. ¿Qué fuente va a sustituir ese menor recaudo? Mayor endeudamiento. La ciudad va a salir, de hecho ya lo ha hecho, a salir a endeudarse para cubrir los ingresos que hoy no tienen sus ciudadanos. Los vamos a cubrir como alcaldía. Por eso el paso que sigue después de esta aprobación, Diana, es que iremos al Consejo a que nos aprueben el cupo de endeudamiento y las vigencias futuras. ¿Sí? Vamos a culminar en junio el proceso de armonización presupuestal y seguramente entre julio y agosto iremos a que nos aprueben ese cupo de endeudamiento y esas vigencias futuras, porque esas son las fuentes principales con las que vamos a cubrir, sobre todo los 2 primeros años, la ejecución para no tener que apretar el bolsillo ni de los ciudadanos ni de las empresas, y por lo contrario dejar que se vayan recuperando poco a poco. No vamos a insistir por ahora, y fue lo único, debo decir, francamente, este es un acuerdo de ciudad increíble. Unos poquitos artículos.
tal vez cuatro artículos que propusimos no fueron aprobados en el Consejo de Bogotá. Uno de ellos era una fuente de financiación, la contribución de parqueo, que significaba unos 200.000 millones de pesos de ingresos. ¿Hubiéramos querido tenerlos? Por supuesto. Pero si la decisión del Consejo fue no darlo por ahora, no nos parece que sea el momento de insistir. Si ese fue el acuerdo que se logró y fue mucho más lo que aprobamos que en lo que no estuvimos de acuerdo, mejor perseveremos en ejecutar en lo que sí estuvimos de acuerdo. En lo que sí estuvimos de acuerdo es en que la ciudad, en vez de subir impuestos, aumente endeudamiento y aumente vigencias futuras. Vamos por eso, que fue en lo que estuvimos de acuerdo. Así empezará la ejecución. En todo caso, este año tenemos prevista una ejecución de inversión de por lo menos 4.2 billones de pesos. Vamos a culminar lo que viene. Nos entregaron unos proyectos en ejecución, los vamos a terminar y vamos a contratar nuevos proyectos por ese valor para generar más empleo en nuestra ciudad. De manera que eso es lo que sigue en esta etapa. ¿Qué porcentaje de esos 109 billones están con Son 10 billones de deuda, ¿no? Y una parte importante la vamos a anticipar en vigencias futuras. Es lo que vamos a ir a suplir. Fíjate que nosotros prevemos que este año se nos va a caer entre unos 4 billones de pesos el recaudo que tenemos, ¿no? 1 billón por año va a caer el recaudo, 4 billones en total en los 4 años, de manera que, como eso va a caer, el recaudo tributario, vamos a subir a 10 billones de pesos la deuda que va a adquirir Bogotá para poder suplir, ejecutar, invertir, sin tener que afectar el bolsillo de los ciudadanos. Camilo Cruz, de Blue Radio. Alcaldesa, buenas tardes. Secretaria Vedor, buenas tardes. Usted ha hablado un punto muy importante de la generación del empleo y garantizarle mejores condiciones a los trabajadores del sistema de salud a propósito de una protesta que se realizó esta mañana frente al Ministerio de Salud. ¿Ustedes han calculado cuántos trabajadores van a ustedes, digamos, a darles mejores condiciones? ¿Serían contratos laborales realmente? ¿Y esto cuánto le costaría a la ciudad? Sí, y le agradecemos al Consejo de Bogotá que de común acuerdo aprobamos ese esfuerzo. En varios sectores, pero en particular en el sector de salud, donde una parte muy importante de los trabajadores se contratan por órdenes de prestación de servicios de 3 meses en 3 meses, sin ninguna garantía laboral. Lo que nos aprobó el Consejo de Bogotá y vamos a empezar a usar es que usando vigencias futuras podamos hacer contratación por lo menos anual y ojalá para los 3 años de vigencia del plan desde el año entrante. Que pasemos de tener contratos de 3 meses a tener por lo menos contratos de 3 años con garantías laborales. Y a incrementar, suplir las vacantes que están. Hoy hay vacantes en el sector de salud que no se han suplido. Eso no tiene sentido. Ahora que salgamos de la armonización, suplimos vacantes, mecanismo número 1. Empezamos el proceso de ampliación de planta temporal para poder hacer los respectivos concursos y demás y empezarlo a llenar. Y tercero, gracias a que acordamos ese mecanismo con el Consejo, usando vigencias futuras, las traemos a valor presente y en vez de hacer órdenes de prestación de servicios por 3 meses, podemos hacer contratos laborales a 3 años con el personal, sobre todo del sector de salud. No será el único sector, también en vigilancia, por ejemplo, acordamos hacer eso. También en suministros de cafetería, que son servicios recurrentes, que se pueden contratar con mejores garantías laborales para quienes en ellos trabajan, pero además también con un proceso menos dispendioso. Ustedes se imaginarán el desgaste administrativo que significa estar haciendo el mismo contrato 3 veces al año o 4. Es un desgaste administrativo innecesario y una mala condición laboral para los trabajadores. Así que gracias a esas vigencias futuras, a esas plantas temporales, a suplir esas vacantes, vamos a poder mejorar las condiciones laborales y a reducir la carga administrativa en el distrito. Pregunta Marta Noriega de City TV y se prepara Katy Sánchez de La Cariñosa. Alcaldesa, buenas tardes. Estamos en directo para City Noticias de las 12. Gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuál es la estrategia para reactivar esos 100.000 empleos este año en Bogotá? Y segundo, le tengo que preguntar por la ocupación de la UCI. ¿Qué va a pasar ahora? La ocupación de las UCI sigue monitoreada todos los días. De eso tendremos oportunidad de hablar el próximo lunes, cuando decidamos las nuevas medidas que se toman a partir del 15 de julio. Pero por ahora seguimos en el monitoreo. ¿Qué quiero insistirles? Y es muy importante.
la clave de la reactivación económica en Bogotá. Quiero hacerle un llamado a las pequeñas y medianas empresas de Bogotá. Tenemos dos mecanismos habilitados, pero que están siendo subutilizados tal vez por falta de información. El primero, invito a las pequeñas y medianas empresas de Bogotá a que apliquen al subsidio a la nómina. Tenemos todavía muchos cupos. Las empresas a las que se les haya caído el 20% de sus ventas, pero quieran mantener el empleo de sus trabajadores, pueden aplicar al subsidio del 40% de su nómina. En las líneas de atención de la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos un call center conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá. Empresarios de Bogotá, apliquen al subsidio a la nómina. Ya tenemos los recursos. Necesitamos que ustedes apliquen. Si necesitan de nuestra asesoría, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá se las brindan. Segundo mecanismo para reactivar y proteger empleo en Bogotá. La línea de crédito de Bancoldex que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y Bancoldex es la de mayor colocación en Bogotá. Todavía tenemos recursos disponibles para darles créditos de liquidez, para que ustedes puedan mantener su empleo, para que puedan seguir laborando. Segundo mecanismo. Y tercer mecanismo, con nuestra contratación. Ustedes saben que tuvimos que suspender las obras, por ejemplo, que estaba ejecutando el distrito por la cuarentena y hasta que activamos protocolos de bioseguridad. Hoy ya tenemos reactivado cerca del 90% de todas las obras públicas que se estaban ejecutando en Bogotá. Nuestra instrucción es que este mes de junio, lo poquito que nos falta, ese 10%, tiene que entrar a terminar su ejecución para que reactive los empleos que allí se estaban generando. Más, aspiramos a contratar 4 billones de pesos adicionales en servicios adicionales, en obras adicionales, de manera tal que entre ese conjunto de 4 cosas que estamos haciendo, subsidios a la nómina, créditos a la liquidez de las empresas, reactivación de los contratos que estaban suspendidos y nuevos contratos que vamos a hacer, estimamos, aportar en total 100.000 empleos a la economía de Bogotá. Pregunta Katy Sánchez de la Cariñosa y se prepara José David Rodríguez de RCN Radio. Alcaldesa, muy buenas tardes. Según la página de Salud Data, están en las UCI en una ocupación del 48,5%, es decir, a 11 pacientes. Adicionalmente, pues las personas están preocupadas porque hay bastante aglomeración de personas en los SITP, también en las estaciones de Transmilenio, incluso donde se paran a acoger o abordar los alimentadores. Y también, pues, cuáles son las cifras reales y qué opina usted frente a la reactivación del aeropuerto de manera secuencial, según lo que ha dicho el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional dijo que iba a reactivar el aeropuerto a partir de septiembre. Esa a mí me parece una fecha prudente. Antes de septiembre, en lo que dependa de la Alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto, no las hay. Y ese es el entendido que tenemos con el Gobierno Nacional. Junio y julio, como lo dije yo desde hace varias semanas, son los meses más difíciles. Vamos rumbo al pico de la pandemia, el momento en el que tenemos el mayor número de personas contagiadas que necesitan nuestro cuidado, necesitan hospitalización o necesitan UCI. No estamos en un momento de alarma, pero sí creciente de pruebas de personas que resultan contagiadas y de atención. Eso es lo que pasa en el pico, que se empieza a copar la capacidad que hemos puesto. Es normal, hay que tener mucha serenidad en este momento. No tenemos razones de alarma, pero sí de monitoreo constante. Transmilenio sigue en la ocupación por debajo del 35%. Y ustedes saben que ese es un monitoreo diario. Las UCIs están llegando al 50%, están un poco por debajo. Las seguimos monitoreando todo el tiempo y seguimos ampliando capacidades. Ustedes vieron que la última vez que conversamos sobre este tema, Bogotá tenía 670 UCIs. Hoy va en cerca de 723. Todos los días va a ir variando el número de ingresos, salida y aumento. Estamos muy a la expectativa de la entrega de ventiladores que nos ofreció el Gobierno Nacional. Ustedes recuerdan que el señor Presidente de la República se comprometió con cubrir el 75% de ampliación de ventiladores para UCI de Bogotá. Nosotros estimamos que en el total del transcurso de la pandemia debe llegarse a 2.000 UCIs. 2.000 UCIs. El Gobierno Nacional se comprometió a cubrir los ventiladores de 1.000 de esas UCIs. Estamos trabajando con el señor Ministro de Salud, esperamos que muy pronto, ojalá esta o la próxima semana, lleguen nuevos ventiladores, lo cual va a habilitar nuevas UCIs y nos va a permitir seguir creciendo. De manera que
Seguimos en el monitoreo que tenemos, no tenemos razones de alarma en este momento. Se prepara Sara Agudelo de Noticias RCN y Víctor Ballestas de Canal Capital. Hola, alcaldesa, José David de RCN Radio. Quiero preguntarle, alcaldesa, este fin de semana precisamente se cumple el plazo en Kennedy del aislamiento total. Usted hablaba que el lunes se van a anunciar nuevas medidas en la ciudad. ¿Se tiene entonces que preparar la población para la extensión de ese aislamiento? La otra semana no van a operar más centros comerciales. ¿Qué va a pasar la otra semana para que la gente se vaya preparando? Cada día con su afán. Hoy estamos hablando del plan de desarrollo. De Kennedy hablamos el sábado y de qué sigue hablamos el lunes. Gracias, alcaldesa. Con gusto. ¿Cómo te sientes, Diego? No, tiene derecho a preguntar, no tiene derecho a contestar. Muy diplomática. ¿Estás, Diego? Alcaldesa, buenas tardes. Usted, digamos que desde que le propuso este plan de desarrollo al Consejo, bueno, desde que estamos pues como en este tema del plan de desarrollo, dijo que la inversión debía cambiar de acuerdo pues a la situación de la pandemia, a lo que nos está pasando con el COVID-19. ¿Qué se va a dejar de hacer en Bogotá para poder invertir esos recursos en el tratamiento de la pandemia y en la reactivación económica de la ciudad? Al contrario, no se trata de dejar de hacer, se trata de anticipar hacer. Bogotá no sacrificó, y el Consejo de Bogotá no sacrificó nada de lo que habíamos propuesto en campaña. Los colegios que se requieren los vamos a hacer. Los 20.000 cupos que nuestros jóvenes necesitan para su educación superior los vamos a generar. ¿Qué le va a quedar a Bogotá? Un legado de salud pública después de esta pandemia mucho más fuerte. El sur y occidente de la ciudad tendrá al final de nuestro gobierno 6 nuevos centros hospitalarios. 6. Y la red pública de Bogotá habrá duplicado su capacidad de UCI. Es lo menos que le tiene que quedar a la ciudad. Entonces no vamos a hacer menos, lo que vamos a hacer es más y más rápido. Por eso este comité de transparencia con la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, la Veeduría, el sector privado es tan importante. Porque en vez de aplazar, a Bogotá no le puede pasar que su gobierno ejecuta otra vez el 60 o 70% de su presupuesto en el último año. No nos sirve. Eso sometería a la ciudad a una crisis de 3 años. Eso frenaría la reactivación económica de Colombia, porque Bogotá es casi el 30% de la reactivación económica de Colombia. De manera que lo que hemos acordado es, en vez de ejecutar como cualquier gobierno, poquito al principio y mucho al final, vamos a hacer es al contrario. Vamos a ejecutar mucho los 2 primeros años, el 21 y el 22, y poquito al final. De manera tal que de los 500.000 empleos que este plan de desarrollo va a generar, 200.000 se generan el año entrante y 100.000 el año siguiente. Entonces aquí más que dejar de hacer, lo que acordamos fue anticipar hacer para poder mitigar la pandemia, fortalecer la salud pública, pero también generar empleo y empezar a mitigar la pobreza, que desafortunadamente junto con el desempleo van a crecer este año. Se preparan Carlos Hernández del Sistema Informativo Auténtica y Guillermo Torres de Colmundo Radio. Hola, ¿qué tal, alcaldesa y a todos? Muy buenas tardes. Primero, ¿qué balance se hace hoy a propósito del día con el tema de Bogotá Solidaria en Casa y la entrega de ayudas? Mucha gente todavía pidiendo ayuda y el pico de la pandemia todavía no llega. Y segundo, ¿cuándo calcula, proyecta que podría haber un balance, digamos, de recuperación, así sea mínima, de la ciudad, teniendo en cuenta lo que dijo de que si no se hacen las cosas bien en Bogotá podría tener una repercusión a nivel nacional? Gracias. A ver, en Bogotá Solidaria en Casa estamos llegando, como ustedes saben, llevamos una semana haciendo el segundo giro. En el primer giro se beneficiaron 474.000 hogares. Ustedes saben que este es un giro que hacemos en conjunto, Bogotá Solidaria en Casa e Ingreso Solidario. En el segundo giro, a la fecha de hoy, le volvimos a girar a los 474.000 hogares e incorporamos ya 125.000 nuevos. O sea que el segundo giro le ha llegado a 600.000 hogares. 600.000 hogares. Ustedes nos acompañaron hace una semana más o menos que estuvimos con el Director Nacional de Planeación. Nuestra meta este año es que entre el segundo y el tercer giro lleguemos con apoyo, con giro de transferencias a 800.000 hogares. Esto es una operación social sin precedentes en la historia de Bogotá. A 400.000 de esos hogares le vamos a girar con recursos de los impuestos de los bogotanos y a otros 400.000
con recursos de los impuestos de los colombianos, que en todo caso el 55% de eso se recauda en Bogotá. De manera que es una operación social enorme. De la meta de 800.000, vamos en 2 giros para 600.000 hogares al día de hoy, y ya hemos entregado más de 200.000 mercados a otras familias. O sea, son 600.000 en giros y 200.000 en mercados. Siempre faltará alguien que levante la mano y diga, yo todavía necesito y no me ha llegado. Justamente previendo esa posibilidad, estamos actualizando nuestra base maestra de atención social. Abrimos Bogotá Cuidadora, la aplicación Bogotá Cuidadora, donde la gente no solamente reporta sus síntomas, no solamente reporta su movilidad segura para poder hacer vigilancia epidemiológica, sino que si necesita ayuda la pide. 1.100.000 personas se han inscrito en la aplicación, de ellas más o menos 102.000 pidiendo ayuda de diferentes tipos, unos créditos, otros subsidio en especie, otros transferencias, y estamos justamente actualizando nuestra base maestra para poderlos atender. Se prepara Angie Camacho, Noticias Caracol. Alcaldesa, señor veedor, secretaria, muy buenas tardes. Siempre en todo plan de desarrollo y en toda transición hay polémicas, y la polémica es las obras dejadas por la administración anterior de Enrique Peñalosa. ¿Cuáles se van a proyectar? ¿A cuáles les va a dar usted celeridad? ¿Y cuáles se quedan por fuera? No, aquí la verdad, esta ciudad no está para polémicas, esta ciudad está es para el cuidado. Nosotros tenemos diferencias con la administración anterior, por ejemplo, sobre todo diferencias en materia social. No había un contrato social, no había ingreso mínimo garantizado, no había sistema del cuidado, no había un contrato ambiental. Hoy hay. En vez de quitar, de lo que se trataba era de agregar el contrato social y ambiental que le faltaba a Bogotá. En nuestra opinión le faltaba. Y eso es lo que ha aprobado la alcaldía y el consejo. El metro sigue, se está ejecutando, y nosotros dejaremos el 60% de la primera fase del metro construida y contratada la segunda fase. Una obra que está suspendida no solamente porque nosotros lo dijimos, sino porque los jueces lo decidieron. Suspendieron el Transmilenio por la séptima. ¿Qué ha aprobado el Consejo de Bogotá? Que en vez de una troncal como la Caracas en la séptima, hagamos un corredor verde en la séptima. Hoy ya esa no es la propuesta de gobierno de Claudia López, es el mandato del Consejo de Bogotá, y lo vamos a empezar a cumplir. De manera que más que, ese es tal vez en términos de obras el cambio más preponderante. Vamos a dejar de talar árboles, vamos a dejar de endurecer los humedales. El mandato que nosotros recibimos y que se ha aprobado en el plan de desarrollo es tener un contrato social, un contrato ambiental y continuar la ejecución de infraestructura que se necesitaba y hacer una nueva. Y eso es lo que vamos a hacer. Alcaldesa, muy buenas tardes. La pregunta tiene que ver básicamente con los migrantes venezolanos, y es que algunos de ellos están en el separador de la autopista del norte. Muchos de ellos han tenido que devolverse, algunos otros no los recibieron en Venezuela porque supuestamente llevan coronavirus para allá. ¿Qué tiene previsto la administración distrital en relación con este tema de repatriarlos, ayudarles, prestarles más ayudas de tipo económico? ¿Qué va a hacer la administración distrital? Muchas gracias. Miren, en esto hemos estado trabajando en conjunto con Migración Colombia, con ACNUR, la Alcaldía de Bogotá. Vean ustedes cómo es la vida. Hoy estamos pidiéndole a los migrantes venezolanos que no se vayan. Que no se vayan. Es riesgoso para ellos hacer esa travesía desde Bogotá a lo largo de todo Colombia. No hay garantía de que puedan hacer cruces seguros en la frontera. De hecho, el gobierno de Venezuela ha cerrado la frontera. Por eso es que no pueden pasar. Nosotros le hemos ofrecido durante el último mes todo. Arrendamiento, hospedaje en hoteles, oportunidades de alejamiento, cuidado. Fuimos y les dijimos, miren, ustedes están aquí como 350 personas, esto es un riesgo epidemiológico. Les ofrecemos hacerles pruebas COVID a todos, para que si van a estar aquí por lo menos sepamos que están bien y que si necesitan ayuda médica se las podamos prestar. Ninguno nos aceptó que le hiciéramos la prueba. Ninguno. Y obviamente nosotros no podemos obligar a un ciudadano a hacerle la prueba. Ustedes han visto cómo es de difícil hacer la prueba del COVID. Es imposible hacerla sin que un ciudadano quiera. Implica meterle un hisopo pues por la garganta, ¿no? O por la nariz hasta aquí. Si el ciudadano no quiere, no hay manera de que se la podamos hacer. Ellos no se mueven del separador, no porque no les hayamos ofrecido alternativas de alojamiento,
sino para presionarnos a nosotros y a su gobierno en Venezuela para que los dejen pasar. No los han dejado pasar. Y Bogotá no va a cometer la irresponsabilidad de empezar a despachar gente en buses a que se queden en la frontera, en Arauca o en Cúcuta. Yo tengo el mayor aprecio y he conversado todo el tiempo con el gobernador de Arauca, con el gobernador de Norte de Santander, con mi buen amigo el alcalde de Cúcuta, que nos ha rogado que por favor, si no hay paso en la frontera, no mandemos a migrantes en buses, porque entonces terminan acumulándose en condiciones aún más insalubres en la frontera. De manera que, de nuestra parte, todo el afecto, toda la atención, toda la oferta de que no tengan que estar en ese separador. ¿Por qué no se han querido ir de ahí? Porque no se han querido ir de ahí. No por falta de alternativas, sino para presionar a su propio gobierno en Venezuela que los deje pasar. Pero mientras no los deje pasar, nosotros no podemos permitir que se vayan a aventurar, a arriesgar su vida y su salud y la de otros cruzando Colombia sin tener garantías de paso en la frontera. Se prepara José Antonio Jiménez de Enlace Bogotá, emisora punto 5, y Fabio Cruz de Construyendo Ciudad, emisora punto 5 también. Alcaldesa y a todos, buenas tardes. Alcaldesa, dos preguntas. La primera es, ¿usted qué opina de que el gobierno nacional ya esté calentando motores para un reinicio de clases en el país? ¿Qué pasa para Bogotá? ¿Usted estaría dispuesta a eso? Y lo segundo es, vienen 3 puentes festivos, usted ya se ha pronunciado a través de sus redes sociales, ¿hay algún tipo de medida para las personas que piensen salir o entrar de Bogotá? A ver, yo me he unido al llamado del señor gobernador del Meta, de Boyacá, de Cundinamarca, que han hecho un llamado a los bogotanos a que en estos 3 puentes que vienen en junio no salgan de turismo a sus departamentos. En Boyacá, en Cundinamarca, en el Meta, se produce nuestra comida. Están los campesinos que producen nuestra comida. El sector turístico no lo han reactivado esos departamentos justamente para cuidar a sus municipios y a sus campesinos. Necesitamos que se mantengan con bajo nivel de contagio y buena salud para que puedan seguir produciendo el alimento que aquí necesitamos. De manera que el mejor cuidado que podemos hacer por los vecinos y conciudadanos de Meta, Cundinamarca y Boyacá es no ir de paseo ahorita. Ya habrá pasado la pandemia en unos meses y podremos volvernos a encontrar y podremos reactivar el sector del turismo. Pero por ahora es mucho más importante mantener el sector del abastecimiento alimentario. Y para poderlo mantener necesitamos cuidar la salud de los campesinos que producen nuestra comida. Y yo quiero agradecerle a los bogotanos que lo han entendido. El flujo de vehículos, de salida y retorno de vehículos, en los 2 puentes que han pasado se disminuyó en un 90%. En un puente festivo de turismo en Bogotá pueden salir 800.000 vehículos. Han salido menos de 100.000. Han salido y regresado, que es lo que nos indica que fueron de turismo, porque algunos salen pero no regresan porque estaban acá entregando insumos o materiales o trayendo a gente que los necesitaba. De manera que ya ha habido una reducción del 90% y lo que invitamos es a que en estos 3 puentes de junio se mantenga esa reducción. ¿Sí? Ya lo han hecho los bogotanos, muy conscientes, muy generosos, entendiendo las condiciones de cuidado que se necesitan en esos departamentos. De manera que nuestro llamado es a que se mantenga esa conciencia y esa cultura ciudadana que ha habido hasta ahora. En todo caso vamos a tener controles conjuntos a la salida, como lo hemos hecho en los puentes anteriores. A las salidas de Bogotá hacemos controles conjuntos con la policía de tránsito. También decir que en muchos de los municipios donde suele haber turismo imponen toque de queda, o sea que el que crea que va a ir de paseo no va a poder ni entrar. E incluso en su autonomía los señores gobernadores han decidido que puede haber multas al que llegue sin justificación a un municipio turístico. De manera que esto, de nuevo, como todo en Bogotá, más que por sanciones, ha sido por conciencia. Ya en los puentes anteriores se ha reducido en un 90% el flujo, 10% de ser lo elemental que necesita la gente para otro tipo de actividades y esperamos que así se mantenga. Sobre el reinicio de cualquier otra actividad, ustedes saben que nosotros con el señor ministro de Salud acordamos que entre el 1 y el 15 de junio no se reactivara ningún sector adicional. Ya está la manufactura, ya está el comercio mayorista, ya están las construcciones privadas, ya están las obras públicas. Acordamos mantenernos allí. Estamos evaluando justamente con ellos. Yo tengo reunión con el señor ministro de Salud y su comité epidemiológico con el que evaluamos
Tenemos reunión mañana para evaluar cómo nos ha ido en estos 15 días y qué medidas deberemos tomar. Las medidas adicionales de continuidad o cambio de lo que tengamos las anunciaremos el lunes, porque hasta hoy están vigentes hasta el 15 de junio. ¿Qué entra en vigencia a partir del 16 de junio en Bogotá? Lo estamos evaluando con el Comité Epidemiológico Distrital y Nacional, con el Ministerio de Salud, y lo anunciaremos el lunes. No hemos podido decidir si abrir centros comerciales. Estamos apenas en un piloto en esa área. Aquí nos toca, hay mucha incertidumbre. A mí me encantaría que tuviéramos más certeza de qué va a pasar. Lo único que sabemos por ahora, como ustedes lo constatan todos los días, es que Bogotá hace el mayor número de pruebas del país. Bogotá ha hecho el día de hoy 125.000 pruebas. Y hemos pasado de cerca del 8% de positividad al 15% de positividad. Eso es muy bueno, eso quiere decir que cada vez somos más eficaces de detectar al posible contagiado con la prueba. Por ahora lo único que sabemos es que estamos justo en la etapa de mayor crecimiento de la pandemia, que cada día va a haber más casos positivos, más gente que requiere cuidado, y que por lo tanto el cuidado que estamos teniendo es que no se nos vaya a rebosar en ningún caso el sistema hospitalario ni el de UCI. Hasta ahora vamos bien, vamos bien. Vamos al 48% de ocupación de UCI, vamos bien. Ustedes ven que en ciudades como Cartagena, que le mando un abrazo grande, están pasando por un momento difícil también, van en más del 80% de ocupación de UCI. En el Valle del Cauca van a más del 65% de ocupación de UCI. En Bogotá vamos en el 48%, vamos bien. No hay razones de alarma, pero tenemos que ir con mucha prudencia. Señora alcaldesa, muy buenas tardes, veedor, secretaria, ¿cómo están? Yo quiero transmitirle hoy una de las preguntas que tienen algunos de nuestros oyentes que a diario nos llaman preguntando sobre lo que está sucediendo en la capital de la República. La pregunta más exactamente es con los cuidadores que están en las diferentes localidades de la capital de la República. ¿Qué está pasando con ellos teniendo en cuenta que ellos también se están afectando cuidando a estas personas que están en condición de vulnerabilidad o discapacidad? Dentro de este plan de desarrollo, alcaldesa, ¿tienen algo previsto para esta gente, para estos cuidadores? Mira, es la primera vez que el Plan de Desarrollo de Bogotá aprueba un proyecto especial para conformar una red de cuidadores. Siempre los planes de desarrollo, digamos, incrementaban cobertura en atención a adulto mayor o a personas en condición de discapacidad, pero ellos son los cuidados. ¿Y qué de los cuidadores? De las mamás, de los familiares. Mayoritariamente los cuidadores son mujeres, pero mayoritariamente es más del 90%. Esta es la primera vez que aprobamos un proyecto, varios, pero uno de ellos para tener una red de cuidadores, poderlos apoyar socialmente, psicosocialmente, económicamente, en términos de formación, poderlos reemplazar. Parte de lo que los cuidadores necesitan es que no tengan que estar 7 días a la semana ellos solo con la carga de cuidados, sino que nos podamos turnar. Eso es parte de lo que contempla este plan de desarrollo y de hecho, en Bogotá Solidaria en Casa, en las transferencias que estamos dando o en los mercados que estamos entregando, hemos priorizado también cuidadores y cuidadoras, como parte de las 600.000 personas que ya están recibiendo transferencias. De manera que sí, esa es una de las innovaciones del plan de desarrollo y ya la estamos ejecutando, de hecho, antes de que se aprobara. Alcaldesa, secretaria y veedor, buenas tardes, compañeros. Dentro de lo que puso hace un instante, alcaldesa, habló de la posibilidad de, no sé si tener mayor cantidad de localidades o reducir las localidades de Bogotá. Lo que está demostrando ahora esta pandemia es que cada vez los ciudadanos, concejales y todos nos estamos dando cuenta que la ciudad es demasiado grande. ¿Cómo va ese proceso? ¿De quién va a depender? La idea es reducirlas, la idea es algunas localidades, Bosa, de pronto Suba, Engativá, Kennedy, también de pronto dividirlas. ¿Qué significaría eso para Bogotá dentro de este plan digital de desarrollo, alcaldesa? Así como el Consejo no ha parado, pues la Cámara de Representantes tampoco, ya ha avanzado en proyectos muy importantes para Bogotá. Uno, el proyecto de creación del área metropolitana, de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Le queda un debate a ese proyecto. Tenemos una enorme ilusión en Bogotá, estamos trabajando con los alcaldes de los municipios vecinos, con el señor gobernador de Cundinamarca, para que en la plenaria del Senado pase ese proyecto. Le queda un debate, esperamos que en un par de semanas sea una realidad.
y eso nos va a dar una institucionalidad metropolitana para trabajar en el tema, por ejemplo, de la red de metros regional, de las entradas y salidas de Bogotá, del sistema de abastecimiento de Bogotá, del cuidado conjunto de nuestros páramos, etc. El otro proyecto que va avanzando en el Congreso es una reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá para aumentar el número de localidades que tenemos. Tenemos localidades muy grandes. Kennedy, a quien nuevamente le mando un abrazo, vamos muy bien en Kennedy. El sábado tendremos oportunidades de contarles en detalle el avance. Vamos muy bien y estamos muy agradecidos con los ciudadanos de Kennedy que llevan 2 semanas haciendo un esfuerzo adicional de cuidado por ellos y por Bogotá. Kennedy es una localidad del tamaño de Barranquilla. ¿Sí? Suba y Usaquén son una Medellín en Bogotá. ¿Sí? Bogotá equivale al tamaño de las siguientes 7 ciudades capitales de Colombia. Es muy grande. Y las localidades son muy grandes en tamaño, muy grandes en población, muy precarias en estructura institucional y en recursos. Entonces, ¿qué es lo que busca la reforma que está en trámite en el Congreso? Va en segundo debate, va para el tercero y esperamos que avance y que el año entrante sea una realidad. Está pensando cómo tenemos localidades de un tamaño más pequeño y de más fortaleza institucional y de menos funciones, porque es que están encargadas de demasiadas cosas. Entonces, si las tenemos más pequeños en población, más pequeños en territorio, más fuertes en capacidad institucional y destinadas a más poquitas cosas, seguramente vamos a tener una mejor estructura institucional. De manera que esperamos que en junio de este año tengamos región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el año entrante tengamos la ley que nos permita tener estas nuevas localidades. Pregunta Francisco Robles de Bogotá MPM de RCN Radio, se prepara Fabián Forero de Red Norte. Buenas tardes, alcaldesa, y para la secretaria y para el veedor. Alcaldesa, 2 preguntas. Ayer en el Consejo se desarrolló un debate sobre la preocupación y un diagnóstico poco alentador sobre el empleo para los jóvenes. Teniendo en cuenta la propuesta de plan de desarrollo, podemos aclarar y digamos que responderle a esos sectores del Consejo que de pronto no ven con ambición las propuestas para darle mayor empleo a los jóvenes. Y la segunda, usted ahorita habló sobre los centros comerciales. Usted también se refirió ayer sobre unas denuncias en algunos centros comerciales. El mensaje para estos ciudadanos, porque ahorita viene un puente festivo donde la gente de pronto quiere salir, quiere tomar, digamos que aire o hacer otro tipo de actividad. Pues lo que quieren es aire, pueden caminar. No sé exactamente en un centro comercial donde lo van a encontrar. Pero a ver, vamos por partes. Este año, desafortunadamente, es el efecto de la pandemia. Este año va a subir la pobreza, va a subir el desempleo, va a haber una presión grande de pronto de inseguridad, de que algunos indicadores de inseguridad, hay una desafortunada correlación entre crisis económica e inseguridad. De manera que vamos a tener esos 3 efectos desafortunadamente este año. Desafortunadamente. Lo que hace el plan de desarrollo, justamente, es prever los programas, las inversiones, para que a partir del año entrante empecemos a volver a bajar la pobreza que se nos va a subir este año, volver a bajar el desempleo que se nos va a subir este año, ¿sí? Y volver a recuperar menos presión sobre inseguridad que vamos a tener este año. ¿Sí? Entonces, ese es desafortunadamente el ciclo por el que vamos a pasar. Este va a ser un año muy duro, muy duro, muy duro de riesgos en salud, muy duro en términos de desempleo para todos, y es cierto que los jóvenes tienen per se mayor desempleo en épocas normales, incluso en épocas de bonanza. Los jóvenes tienden a tener menor empleo que otros sectores de la sociedad. Este año de crisis los va a afectar. Por eso el mismo Consejo de Bogotá aprobó un programa muy ambicioso de empleo para 50.000 jóvenes. Pero ¿cuándo vamos a ver esos nuevos empleos teniendo un efecto? En el 21 y en el 22, así está pensado el plan de desarrollo. Este desafortunadamente es un año duro y difícil. Vamos a tener menos ingreso, vamos a tener menos empleo, vamos a tener más pobreza, vamos a tener una presión sobre algunos indicadores de inseguridad. Es un año difícil, pero lo vamos a superar, no tengan la menor duda. Y el plan de desarrollo lo que hace es establecer la ruta para salir de ahí, para que no nos quedemos endémicamente con esa pobreza ni con ese desempleo,
ni eventualmente con esa presión de inseguridad, sino que entre el 21 y el 23 nos recuperemos nuevamente y volvamos a bajar esos indicadores. Así está previsto. El comité de garantías que hoy hemos establecido es justamente para asegurarnos de que así se ejecute, y ese es el acuerdo que tenemos con el Consejo de Bogotá. Los centros comerciales van bien, los 4 pilotos. Un lío en Ayuelos, en un almacén en Falabella, y recibimos la denuncia. Hemos ido a hacer los correctivos. Estamos en un piloto, es normal que hay unas cosas que funcionan mejor, otras que no, pero la clave de que podamos funcionar todo el comercio que está pendiente de reactivarse, incluidos los centros comerciales, es que nos cuidemos. Hay que cuidar el aforo. No podemos apeñuscarnos en los centros comerciales, ni en Transmilenio, ni en ninguna parte. El aforo máximo es del 35%. Las medidas de bioseguridad, que los empleados y también los usuarios escojan la aplicación que quieran, o Coronoar o Bogotá Cuidadora para hacer su reporte de síntomas para vigilancia epidemiológica. El piloto va saliendo bien. En estos 3 días hemos tenido una denuncia, se corrigió muy rápidamente, hoy tomaron las medidas correctivas en ese almacén, están haciendo la verificación, y si todos nos cuidamos, todos lo logramos, ¿no? La clave de que podamos seguir como hasta ahora, reactivando gradualmente otros sectores económicos, es que cumplan con las medidas de seguridad. Los protocolos de bioseguridad no son papel para cumplir un requisito. Tienen que ser hechos concretos y verificables para podernos cuidar entre todos. Alcaldesa, buenas tardes a todos, buenas tardes. Alcaldesa, ¿se ha medido el impacto que pueda tener el hecho que la ciudad se endeude casi al doble? Ustedes dan la cifra de 10 billones, pero normalmente la ciudad se endeudaba en 5 más o menos. ¿Se ha medido el impacto que tenga eso, teniendo en cuenta que el recaudo va a ser solamente va a bajar 4 billones de pesos? Claro, el impacto es que si no nos endeudamos, no invertimos, y si no invertimos no generamos empleo, y si no generamos empleo no sacamos a Bogotá de la situación difícil que va a tener este año. De manera que nosotros le agradecemos, nosotros ya hemos salido a colocar bonos de deuda, y la respuesta del mercado, de las calificadoras de riesgo, ha sido muy positiva. A Bogotá le han ofrecido 3 veces la deuda que ha salido a buscar. ¿Por qué? Porque confían en nuestro plan de desarrollo. Confían en que en efecto va a haber reactivación económica. Que este año y una parte del próximo va a ser difícil, pero vamos a volver a salir de ahí. Y se va a reactivar la inversión pública y la inversión privada. Es justamente porque la alcaldía está dando la señal de que confía en que sus ciudadanos y sus empresas van a volver a crecer y a reactivarse. Y por lo tanto, estos 2 primeros años vamos a perder recaudo, eso es cierto, pero los 2 siguientes años vamos a volver a generar ese recaudo. Y el mercado confía en nuestra interpretación, tiene la misma confianza en que nuestras empresas y nuestros ciudadanos y la alcaldía van a volver a generar empleo y a reactivar la economía. Y confían en que la alcaldía tiene un manejo transparente y riguroso, que esa plata de deuda no se va a quedar entre el tintero, sino que de verdad se va a ejecutar de manera transparentemente para generar 500.000 empleos. De manera que creo que hasta ahora es un consenso, y por eso es tan importante este comité de transparencia que tenemos hoy, porque si no actuamos contracíclicamente, si en este momento en que la economía va cayendo, el gobierno no sale con inversión pública, efectiva, empleo, transparente, que no se pierda un peso, que no nos enredemos en pleitos, no sale a hacer esa inversión contracíclica que reactiva la economía. O peor aún, si saliéramos a subir impuestos, lo que hacemos es deprimir más la economía. Entonces, el mercado, el consejo, los organismos de control, tenemos la misma interpretación. De esto vamos a salir, porque no vamos a dejar colapsar el sistema de salud, porque vamos a endeudarnos para generar inversión y empleo, de manera tal que el recaudo que no vamos a tener estos 2 primeros años, lo recuperamos los 2 últimos. Y de ahí para adelante, a 10 años, que es el plazo en el que estamos adquiriendo esa deuda. Para finalizar, nos llegaron 2 preguntas de los periodistas que no pudieron asistir. Laura Rodríguez, de Primera Página, pregunta: hace unas semanas usted dijo que esperaba que el gobierno no hiciera conejo a Bogotá. El ministro Alberto Carrasquilla indicó que apoyará los proyectos de la ciudad. Con esto se podría decir que Bogotá tendrá asegurados esos 38 billones. Y la otra pregunta es de Carlos Díaz, de Capital Radio.
Concejales de diferentes bancadas solicitaron la ampliación del cronograma para la aprobación del plan de ordenamiento territorial. ¿Lo contempla la administración? A ver, yo he estado conversando con el señor ministro Carrasquilla, él estuvo muy atento a nuestro plan de desarrollo. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentárselo al señor presidente con cerca de 6 de sus ministros, entre ellos el ministro Carrasquilla. Y ellos saben, y nosotros también, que la reactivación de Colombia depende de la reactivación de Bogotá. Que a Bogotá no se le puede hacer conejo en un centavo. Dijimos que íbamos a llevar el metro hasta Suba, Engativá, y hay que llevarlo, porque la ciudad lo necesita y porque va a generar empleo. Dijimos que íbamos a generar 50.000 cupos de jóvenes en acción, y hay que hacerlo, porque eso es lo que va... ¿Dónde está mi amigo que está preocupado por el empleo de los jóvenes? En buena medida, la mayor vinculación de jóvenes al sistema educativo y la mayor empleabilidad la va a dar esos 50.000 cupos de jóvenes en acción que acordamos con el gobierno nacional, ¿no? Mantener el sistema de transferencias, cosa que sería ayudar a Bogotá y a todo el país, porque el SDP no se puede caer. Tenemos que apoyar a todos los entes territoriales. Y yo celebro que el ministro de Hacienda, en privado y en público, ha reiterado que a Bogotá hay que cumplirle. Hay que cumplirle no solamente para que no tenga más pobreza, para que baje el desempleo, sino porque es que Bogotá pone el 55% del recaudo de impuestos que hace Colombia. Entonces, para que nosotros paguemos impuestos sí, pero para que hagamos el metro no. Para que nosotros paguemos impuestos sí, pero para que nuestros jóvenes tengan empleo no. Tiene que ser una relación de retroalimentación. Así que yo confío que a pesar de las dificultades vamos a salir en esa dirección y le agradezco al ministro de Hacienda su compromiso con el plan de desarrollo de Bogotá. Ahora, sobre el POT. Miren, vuelvo a insistir. La ciudad, en vez de que nos paremos, necesita que cumplamos. Ya tuvimos esta discusión con el plan de desarrollo de Bogotá. Al principio nos dijeron, ¿por qué no más bien aplazamos a finales de junio la aprobación del plan? Es que ha estado difícil la pandemia. Les dijimos, no, al contrario. Si aplazamos la ejecución del plan, se aplaza la armonización. Si aplazamos la armonización del presupuesto, se aplaza la contratación. Si se aplaza la contratación, se aplaza la inversión y el empleo. Y esta ciudad no necesita que aplacemos, sino que anticipemos inversión y empleo. Y finalmente, usamos la tecnología, los ciudadanos pudieron participar, hicimos foros virtuales, y no se afectó la participación ciudadana para la formulación del plan. Igualmente en el plan de ordenamiento territorial. La Alcaldía Mayor de Bogotá va a radicar este año, aproximadamente en octubre, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Y este año debe aprobarse. En vez de aplazar y demorar, lo que necesitamos es cumplir y ejecutar. Eso es lo que necesita nuestra ciudad. El sector de construcción depende de su reactivación de tener seguridad jurídica, reglas claras. ¿Dónde se va a expandir la ciudad y dónde no? ¿Dónde vamos a generar viviendas? ¿Dónde van a ser los equipamientos? ¿Cómo va a quedar la red de metro regional a 10 años? ¿Cómo va a quedar la región metropolitana? El sector privado necesita señales de certeza, de seguridad jurídica, para poder hacer su inversión. Parte de esa seguridad jurídica era que supieran cómo es el plan de desarrollo y que ahí viniera un componente de reactivación económica. Lo vieron. Saben que vamos a ejecutar 53 billones de pesos de reactivación económica y social. Con esa señal los privados dicen, bueno, si la alcaldía va a avanzar, entonces hay señales de que yo también puedo arriesgar mi inversión y avanzar. Lo mismo pasa con el POT. De manera que no tenemos previsto atrasar nada. Al contrario, lo que tenemos previsto es cumplir y ejecutar, porque eso es lo que necesita Bogotá. Muy queridos a todos, un gusto verlos. Muchas gracias. Gracias.